Buenas noches y bienvenidos a otra de su Masterclass. Este es su pastor, William Giovanni Hurtado, desde Miami, Florida. Muy contento de estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de la unción para servicio. Y obviamente todos queremos ser ungidos para muchas cosas. Queremos levantar los muertos, queremos resucitar a toda esta gente que se ha muerto, queremos estar sanando a los enfermos, queremos usar la unción. Pero la unción realmente es para una cosa específica. La unción realmente es para servir. Los invito, hermanos, que ustedes vengan conmigo a Juan. Vamos al libro Juan, el Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 13. Vamos a empezar aquí, versículo 14. Y en este momento Jesucristo, más temprano en el capítulo, se levanta, se quita su apron, su limpión, con el que se amarraban el vestido, se sienta, le limpia los pies a sus discípulos y les dice en el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es necesario, hermanos, que la actitud de servicio, la actitud, todo lo que hacemos para la iglesia cristiana realmente es servicio. Y todo lo que hace el Señor alrededor de la unción es para que el pueblo cristiano siga creciendo y el pueblo cristiano siga beneficiándose. Pero tenemos que darle gracias al Señor de que nos permite lavar los pies de nuestros hermanos. Es un honor, es un privilegio. Y indiferentemente en la posición que estamos, todo el mundo regularmente pues vemos los pastores en televisión, y no saben dónde empezó ese pastor, dónde empezamos a servir, dónde empezamos a limpiar los pies de los otros hermanos en la iglesia. Y es fácil realmente, hermanos, venir en la iglesia y empezar a practicar, ¿sí? Mucha gente no sabe que hasta muy adelante en el ministerio yo he limpiado los baños de la iglesia porque no quería ofender a nadie en la iglesia haciéndoles limpiar los baños. Y muy poca gente se sintió ayudarme a ir a lavar los baños en la iglesia en Estados donde estamos trabajando. Algunas personas empezaron a recibir el llamado de hacer eso. Pero no tiene que ser nada más un baño. Puede ser que tu trabajo como servidor te llama a estar en una puerta y hacer que la gente se sienta bienvenida. O estar afuera de la iglesia y uno se siente como que está totalmente aislado de lo que está pasando. Y realmente gracias a ti está pasando lo que está pasando dentro de la iglesia. Gracias a ti que estás sirviendo con los niños, podemos estar haciendo el trabajo dentro de la iglesia. Y eso es necesario que lo mantengamos en mente, porque muchas veces no se nos ocurre que por esa razón los grandes milagros pueden pasar y pueden estas cosas pasar dentro de la iglesia. Los invito a que vayamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 10, libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y se nos olvida que había un grupo de 12 hombres alrededor de él, aprendiendo cómo se ministra la unción. En ese momento ellos están sirviendo y nos acordamos que ellos están trabajando. En ese momento están haciendo todo lo que es el tráfico de la gente, todo lo que es organizar la comida, todo lo que tiene que ver con lo que no es estar sentado en el púlpito o parado en el púlpito dirigiendo. Ellos tienen que hacer todas las cosas que nadie quiere hacer, ¿no? Y muchos hemos estado allí. Yo recuerdo cuando el Señor me llevó a los Estados Unidos en una iglesia en Miami, y yo trabajaba en un hotel aquí en Colombia, y cuando llegué a los Estados estaba sirviendo en esta iglesia,
y Dios me dijo, iban a hacer un gran meeting, una gran reunión en uno de los hoteles aquí en Miami. Y yo, claro, pues yo he trabajado en la caja de cambio de dólares en este hotel en Cartagena, yo he trabajado en la recepción, pues claro, yo estoy calificado para hacer esto. Y el Señor me dijo, no, vas a ayudar con la cocina. Y yo, no, Señor, tú no entiendes. Yo estoy calificado para estar ahí al frente en la recepción de este hotel, porque el Señor me dijo, vas a estar en la cocina. Lo que yo no sabía, que obviamente las únicas personas que se habían voluntariado para estar en la cocina, varias mujeres, y cargar estas ollas pesadas, porque estábamos haciendo la comida para toda esta gente. Y esto fue hace bastantes años. Una de las muchas cosas que uno hace en la iglesia para empezar a servir. Y cualquier tipo de cosa que usted haga, lo hace con el corazón para Dios. Amén. Y Hechos 10:38 está diciendo cómo Espíritu Santo ungió, y ahí es donde usted pone su nombre, porque usted lee la Biblia en primer nombre, y usted pone su nombre ahí en Hechos 10:38, cómo Dios ungió a María, o cualquiera sea tu nombre, Jorge, donde sea la ciudad que tú vienes, Bogotá o Medellín. Nos encontramos en la palabra. Y en ese momento empezamos a tener esa tranquilidad, ese deseo de servir, de lavar los pies de los hermanos. Y esto es lo que nos beneficia, esto es lo que nos separa de los otros discípulos. La palabra nos dice, van a saber que son cristianos porque ustedes hablan en lenguas. O van a saber que son cristianos, dice, van a saber que son cristianos por el amor que se tienen los unos a los otros. Amén. Y estoy aquí ayudándome con la tecnología porque el Señor me acaba de dar esta escritura. Y eso lo encontramos van a saber que son cristianos por el amor que se tienen los unos a los otros. Y sencillamente, esto obviamente está en Corintios en 6 y en primera de Pedro 3:1. Nos están hablando siempre de ese amor que podemos tener por los hermanos, ese tipo de servicio. Y la palabra nos dice exactamente eso, que no vamos a ser cristianos, van a saber que somos cristianos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Amén. Y entonces específicamente la unción de Dios, la unción, la palabra unción realmente por años, yo siempre he sido muy celoso de la unción, cómo funciona, para qué funciona, por qué funciona, cómo te estás ahí. Y realmente la manera que a mí me lo explicaron, la manera que a mí me quedó claro, es como cuando usted usa una chaqueta, es como cuando usted usa una camisa y después huele a usted, huele a su perfume. Hay un tipo de perfume que yo uso y mi esposa, mi camisa queda oliendo a ese perfume que yo me pongo. Y a veces mi hijo se lo pone. Ok, cuando usted pasa con Dios tiempo, usted queda oliendo a Dios. Y ese perfume, ese aroma, es lo que lo hace a usted identificarse como el Hijo de Dios. Y ese aroma lo huele el diablo, lo huelen los ángeles. Usted queda oliendo a Dios cuando usted pasa tiempo con Dios. Y entre más tiempo usted pasa con Dios, más huele a Dios. Y es esa unción, es ese deseo de estar con Él, de pasar tiempo con Él, que nos habilita, que nos da la facilidad de amar, de poder querer servir al hermano. Amén. Entonces, los felicito también por estar tomando el deseo de servir. No es fácil decir, oh Señor, yo quiero ir a las naciones. El Señor le dice a uno, sí, empieza limpiando el baño o empieza afuera con los carros. Y lo que uno quiere es estar allá donde están pasando los milagros. Los milagros no empiezan ahí, esa es la culminación. Los milagros empiezan en la cocina de esa iglesia. Los milagros empiezan en el patio de esa iglesia. Los milagros empiezan allá donde los niños, donde nadie quiere estar porque no nos sentimos. Porque en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y el Espíritu Santo va y nos ministra allí. Y tal vez usted no se da cuenta, pero eso es lo que le está abriendo a usted el campo con sus pastores, le está abriendo el campo con Dios, con los ángeles, para que usted esté en el momento, en el perfecto lugar, a la hora correcta, haciendo lo que tiene que estar haciendo. Y evidentemente mucha gente piensa, oh, usted llega y ya está ungido y empieza a orar por los enfermos y ya. No. Casualmente en esa cocina que les estoy contando, que yo estuve allá, estábamos en North Miami Beach, eso fue hace más de 30 años,
una iglesia grande. Varias de las señoras pues estaban cansadas al final fueron como 4 o 5 días que duraba esa campaña grandísima y trajeron pastores de toda Sudamérica y pues la cocina era enorme, las ollas eran enormes y estas señoras ya estaban cansadas. Algunas de ellas eso no es lo que ellas hacían como su trabajo diario. Muchas de estas personas tomaron sus vacaciones para ir a servir. En Estados Unidos te dan 2 semanas de vacaciones al año y eso es todo. Entonces, en un momento dado yo estoy en la cocina y cuando nos damos cuenta yo traigo, en esa época existían unas cosas así que se le metía a la grabadora y poníamos música cristiana. Estábamos teniendo más gozo y más avivamiento y más poder en la cocina que en muchos de los meetings que estaban pasando en los diferentes sitios del hotel. Y cuando empezó a manifestarse la unción ahí, y cuando las señoras estaban siendo sanas, y cuando el poder del Espíritu Santo, claro que el poder del Espíritu Santo está presente en todo lugar, en todo momento, en el parqueadero, con los niños. Usted no puede estar pensando que Dios está allá trabajando nada más con el hermano o con el líder que está en el púlpito. Ya no podemos estar pensando eso. Estamos lavando los pies de los hermanos. Jesús nos mostró que Él va a servir. Él se bajó desde ser la posición de hijo de Dios a ser un hombre. 100% Dios, 100% hombre, para poder servirnos, para poder amarnos. Y yo quiero que vayamos al libro de Amós. Amós es en el Antiguo Testamento una de estas escrituras que usamos mucho para cuando estamos aconsejando parejas. Y cuando le estamos diciendo, ¿no?, que no se peleen, que se lleven bien. Y casualmente estaba estudiando esta escritura porque había un predicador que la mencionó y en ese caso, en ese contexto, obviamente él también la estaba usando para unas parejas que estaba él aconsejando. Pero lo que me dijo el Señor, al día que yo realmente choqué con esto de frente, en Amós 3:3, usted le dice, andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Amós 3:3. Y en ese momento el Señor me dijo, ¿cómo puede andar Dios y el hombre juntos si no están de acuerdo? Y me chocó. Porque nunca lo había visto desde ese punto. Siempre había estado pensando, bueno, esto es para parejas, ellos están de acuerdo y pueden andar. Pero tenemos que venir a las Escrituras y estar de acuerdo con lo que la Escritura dice para que podamos estar de la mano de Dios. ¿Puede el hombre y Dios estar y caminar juntos? ¿Puedo yo en la tarde, después de que paso mi día entero con Dios, ungido, oliendo a Dios, coger la mano de Él y caminar en la tarde y tener el espacio vacío de todo problema, de toda angustia, solo dejarlo que Él lo llene, dejarlo que Él me llene toda la llenura de Él en Él, esa unción de amor? Por eso es que hay servidores y hay servidores, porque a veces servimos como, bueno, es que tengo que hacer esto para poder llegar al otro sitio que realmente yo quiero hacer. Me toca hacer todas estas cosas chiquitas para que se fijen en mí aquí en el ministerio y yo poder estar en el púlpito. Y tú no te das cuenta realmente que el que te promueve es Dios. El que te está viendo es Dios. El que ve el corazón es el Señor. Y tú tienes que servir para Dios. Tú tienes que hacer las cosas que tú haces para el Señor, sin que te vea nadie, sin que te estén dando las cuentas. Y lo tienes que hacer para el Señor. Lo tienes que hacer como el ministerio te lo dice. El hermano Kenneth E. Hagin, que es el ministerio de Rema en Estados Unidos, cuando él empezó Rema y llevaba a algunos de los muchachos a su casa, ellos en Estados Unidos hacen un plato de comida donde pelan el tomate. A mí se me hace curiosísimo, ¿no? Porque pelan el tomate y entonces gente que vive en los campos y le decía uno al otro, bueno, es que el tomate se puede pelar de otra manera. Pero realmente ese tomate es propiedad del hermano Hagin. Y usted que llega ahí, se sabe todas las maneras de pelar el tomate, menos de esa manera. Ese tomate es del hermano Hagin y él lo quiere que lo corte de una manera específica. Y usted tiene que aprender cómo cortar ese tomate. No importa
que usted sabe cortar ese tomate. No importa que usted haya servido en las mejores iglesias del planeta Tierra. Usted tiene que venir con una actitud de yo quiero aprender, con una actitud de yo soy humilde, o por lo menos yo quiero tratar de ser humilde y darse de cuenta de viaje, de entrada, que ese tomate no es suyo. Usted está atendiendo el tomate de otra persona. Usted está sirviendo en el ministerio de otra persona. Y esa persona le va a decir, yo lo quiero hecho así o lo quiero hecho asá. Y usted lo tiene que hacer de esa manera con amor. No es suficiente usted sentarse y decir, yo voy a hacerlo con amor si yo lo hago a mi manera porque es que yo soy muy profesional en esta área, X, Y, Z. Y esa manera es la mejor manera de hacerlo. Eso no es lo que la palabra nos enseña. Ese hombre es responsable con Dios. Nosotros estamos viniendo a ayudar en una visión que Dios le dio al hombre de Dios que fue llamado al ministerio. En este caso, obviamente, los pastores Magaña. Y la pastora Elizabeth y el pastor Magaña siempre están muy pendientes de ustedes. Muy pendientes de ustedes. Muy pendientes en oración. Ahora, cuando Dios quiere algo hecho, igual que cualquier otro lugar del mundo, si usted viene a la iglesia X, Y, Z, cualquier iglesia en Estados Unidos, le van a decir cómo ellos lo quieren. Y conociendo al pastor José Dolman, él es un corazón muy lindo, no son personas exageradas en cómo, realmente siempre detrás de cómo la persona quiere algo hecho, es porque hay un sistema en sitio que impide que haya otros errores, que impide, igual que el Señor estableció sistemas. Usted no se levanta en la mañana y, bueno, de pronto amanece, de pronto no amanece, no sabemos. No, va a amanecer. ¿Por qué? Porque hay un sistema hecho. Y la manera en que chequeamos los niños en la escuela dominical, hay un sistema que previene que ese niño se vaya a ir con el papá que no es. Hay un sistema que nos ayuda a que ese niño vaya al frente. Pero para todo esto necesitamos esa unción de Dios. La unción realmente se define sencillo. Una de las definiciones de unción, como le acabo de decir, usted va a oler a Dios porque usted pasa tiempo con Dios. Ese olor de Dios es la unción. Y también en el Antiguo Testamento, cuando un hacha flotaba, cuando uno de los profetas levantaba unas puertas, Sansón, por la unción de Dios. La unción es un regalo de Dios, un extra supernatural a la vida del hombre para cargar, para llevar a cabo un trabajo que de otra manera fuera imposible hacer. Amén. Entonces Dios nos llama a hacer algo dentro de la iglesia para crecernos. No porque Él necesita ayuda sanando un enfermo. Dios no necesita ayuda sanando un enfermo. Eso es usualmente como la culminación de muchos años de servicio, ¿no? Ahora, usted no necesita 20 años de servicio y un púlpito para sanar un enfermo. Usted lo que no lo quiere hacer es en la cocina donde nadie lo ve. Bueno, no usted el que no sabe lo que está haciendo. Pero regularmente mucha gente no se da cuenta de eso. Y no es que lo hacen con mala intención, no tienen el corazón malo. Sencillamente no saben, no están pendientes de que en esa cocina, con esas señoras que tomaron sus vacaciones para cocinarle a 300 pastores que vinieron de Sudamérica, en esa cocina hay gente cansada que puede recibir oración. Y nadie te tiene que saber tu nombre para que hayan milagros, señales y maravillas. ¿Sí? Los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Entonces, tu vida, Hechos 10:38, tu vida de servicio está bajo esa unción, bajo ese amparo divino, y es esa paz de saber que al final del día el Padre me va a tomar de la mano y vamos a caminar en el jardín, y ese es tu pago, ese es tu gozo. Tú no quieres más nada. Yo me acuerdo días y días y días cuando yo estaba joven, que a mí me gustaba coger trabajos físicos en Estados Unidos al principio de mi vida allá, porque de esa manera yo no tenía que dejar de hablar en el Espíritu Santo. Judas 20, desarrollándoos en vuestra santísima fe, hablando, orando en el Espíritu Santo. Y después tenés en 1 Tesalonicenses 5, y si no estoy equivocado, me ayudan después con su Biblia, debe estar en 16, 17, 18, en 1 Tesalonicenses 5, y dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La única manera que tú puedes hacer eso es orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas.
Y a medida que tú estás orando en lenguas, a medida que tú te estás dando al trabajo de Dios, al trabajo de cómo estás desarrollando tu espíritu, una parte de eso es sencillamente yo quiero estar con Dios. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero oler a Dios. Yo quiero pasar mi tiempo con Dios. Y yo pasaba en esos días lavando carros o haciendo cualquier cosa física que yo pudiera hacer para yo poder estar orando en lenguas. Y yo esperaba con ansia el final del día para poder estar con Dios, para poder sentarme y decir, Señor, ahora sí podemos pasar tiempo juntos. Yo pasaba mis días, todo el día orando en lenguas, esperando la tarde, la noche, para caminar en la serenidad de la tarde. Y puede ser la ciudad más caótica del mundo, puede ser Bogotá, puede ser México City, puede ser Miami, puede ser lo que sea. La paz está dentro de usted. Esa capacidad, esa supernatural habilidad supernatural que Dios ha puesto en usted para servir, para amar. Esa unción es la que hace que cuando el día que te toca pararte en un púlpito, lo haces con la misma unción, con el mismo amor, con el mismo deseo. La motivación sigue siendo servir al Señor. Y Dios ha abierto puertas en ese momento y tú nunca te vas a poder promover. Tú nunca vas a poder llegar más allá, ¿sí? Como cuando uno quiere saber qué horas son, porque no sabes qué horas son, vas a mirar el reloj y el reloj te va a decir. De la misma manera, tú vienes a hablar con el Señor y el Señor te dice quién eres. O sea, nada más tienes que dar una mirada al Padre. Amén. Y esa capacidad, esa unción para servir es la misma unción. Es la misma unción que sirve para todas las cosas. En el Mateo 1:16, vamos allá rápidamente. Mateo 1:16, y no estoy seguro dónde tengo que mirar para mi tiempo. Mateo 1:16. Mateo 1:16 ya le va dando usted entendimiento que la gente, cuando Jesucristo nació, había un run, había un hablar de la gente, porque aquí se están refiriendo a él como el ungido y todavía era un niño. Mateo 1:16. La palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Obviamente no había habido relación marital. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Josué, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el 16 dice, y Jacobo, estaba leyendo el 19, en el 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién? Jesús, llamado el Cristo. Jesús Cristo no es Jesús y después el apellido de Cristo. El apellido de Cristo era Leví, es de la tribu de Leví, el apellido de Dios era Leví. Jesús Cristo, Cristo es la palabra en griego para ungido, que es la misma palabra que están usando en hebreo para Mesías. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que tu vida con Dios, caminando con Dios, huele a Dios, tu día huele a Dios, la gente viene y dice, cuando usted ora pasan cosas, cuando nosotros oramos no pasa nada. Y lo están esperando a Jesús, que era quien, el Cristo, que el ungido de Dios. Y en Hechos 10:38, ¿para qué vino esa unción? ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret? ¿Para qué? Andaba sanando a los enfermos, andaba haciendo el bien, dice. Exactamente para lo mismo es la unción de servir. Y lo que hizo Jesús con esa unción fue que quitarse el mantel un día, quitarse su delantal un día, sentarse y limpiarle los pies a los discípulos para enseñarles, ustedes tienen que hacer esto con esta actitud de servicio, con este deseo de servir, con este deseo, con otras palabras, su motivación tiene que ser amor. Si motivación no es amor, sí, usted puede estar sirviendo, pero no sabemos por qué está sirviendo. El Espíritu Santo sí, los pastores no saben, o no. Pero realmente lo único que se engaña es usted. Usted lo único que quiere es subir en esa escalera social en la iglesia. Y a veces no es más que porque usted tal vez no puede hacer amigos de otra manera, o no le enseñaron mejor, o usted piensa que esa es la mejor manera de llegar arriba.
Y la mejor manera de llegar arriba es irse para abajo, donde nadie te está mirando, Dios está mirando. De uno de los sitios más graves, y obviamente nadie me ha dicho eso, pero eso es a nivel mundial, donde pasa más gente rápido es con los niños. Eso es un sitio donde se necesita la unción. Otro sitio donde la gente no se quiere quedar es en los parqueaderos, porque usted se siente totalmente aislado de lo que está pasando. Otro sitio que es difícil, depende de tu personalidad. Hay sitios que creemos que es un challenge, que es un reto estar allí sirviendo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que el reloj grandote y las dos manecillas dependen de un mecanismo de giro, de otros tornillos y de otras partes pequeñas. Y para que la iglesia pueda hacer lo que hace, diga, yo soy necesario para la iglesia. El trabajo que yo hago. Así sea, yo estuve en una iglesia muy grande, no voy a decir nombres de otros ministerios, joven en Estados Unidos, y dijeron, vamos a orar por la gente, y yo pasé, yo quería oración, y de repente me traen un señor de la mano que era el que iba a orar por mí. El señor era ciego, el señor no tenía la capacidad de ver, y este señor ciego veía más que mucha gente que yo he visto. Él nada más me agarró el hombro con una mano y me puso la mano en el corazón y empezó a orar por mí. Y yo sentí como esa mano de ese hombre atravesó mi cuerpo. Ese hombre estaba ungido y nadie lo pudo convencer de que él no podía servir. Y era físicamente ciego, pero veía más en su espíritu y sabía más en su espíritu que muchas de esas personas que estaban allí paradas. Y estaba sirviendo en la iglesia. Es interesante, hermanos, que usted y yo tenemos capacidades que no tomamos, que nos tomamos por menos, las tomamos a menos. No nos ponemos a pensar que esta unción que deseamos, porque realmente debemos desear ser ungidos, debemos. Hechos 10:38 nos deja saber que está en nuestras vidas esta unción por una razón. Amos 3:3 nos está dejando saber cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo usted puede estar de acuerdo con la Biblia y cómo puede usted caminar con Jesús en la tarde, al final de su día o al final de la noche, cuando sea el tiempo que usted va a venir donde Dios y decir, yo descanso en ti, Señor, yo estoy caminando de la mano contigo, Señor? Vamos a Éxodos 31, vamos a ir en esta Biblia, Éxodos 31, Génesis, Éxodos, estamos en Números, Levítico, Éxodo, Génesis, Éxodo, me pasé, Éxodo 31, y vamos a empezar a leer en el versículo 1, y por aquello del tiempo vamos a ir derecho al versículo 6, y dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo que todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Y está muy, muy interesante, y como el Señor les dice, ¿no? Sigue leyendo. Y los vestidos del servicio, las vestiduras, el aceite de la unción, el incienso. Esta gente era llamada específicamente a servir en el templo. Había una unción de servicio para ellos. Vamos a tener que empezar en el número 1. Vamos a tratar de no usar todo el tiempo que me queda. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Jezabel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar. Es como hoy en día uno mira a todos estos muchachos con las computadoras y uno dice, pero ¿cómo? Y esto hace esto. Dios los ha llamado, los ha ungido, les ha dado la sabiduría, Dios les ha dado el Espíritu para venir a trabajar en el templo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde salen? Dios los llama, Dios los unge. Y después en el versículo 5 de Éxodo 31, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Almacenac, de tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. 7. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio,
el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, los utensilios del altar del incienso, el altar del holocausto, sus utensilios, los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón, el sacerdote, las vestiduras de los hijos que ejercen el sacerdocio, y el aceite de la unción, 11, y el incienso aromático para el santuario hará conforme a todo lo que le he mandado. Amén. Hay una unción para servir, hermanos, en el templo. Hay una unción, hay un tipo especial de persona que usted va a servir. Si usted cree que el Señor va a llamar a cualquiera y usted ha encontrado paz en hacer el perfecto amor de Dios. Estas cosas no solamente son necesarias para la vida cristiana, pero son necesarias para cualquier tipo de persona que sepa que va a servir algún día en algún tipo en cualquier modo de servicio dentro de la iglesia. Es necesario que usted sepa estas cosas. Vamos a ir un momento a Lucas. Vamos a ir realmente a Lucas 4:18. Vamos a empezar a redondear porque me empieza a quedar menos tiempo. Vamos a ir a Lucas 4:18. Y en el libro de Lucas, hermanos, vamos a ver para qué la unción, Mateo, Marcos, Lucas. Ya estamos aquí, 4:18. La palabra dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entregando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo estaban maravillados? Él estaba trabajando en el templo desde que tenía 12 años, estaba discutiendo las escrituras en el templo, pero él estaba haciendo un tipo de servicio en el templo. Ellos no estaban permitidos nada más estar sentados allí, ellos tenían que trabajar en el templo. Y ellos ya tenían, recuérdense la escritura que dice que el niño Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres. Hay un tipo de caminar, hay un tipo de entrega. Cuando usted sigue caminando con el Señor en esa distancia de cógeme de la mano, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero seguir caminando contigo, la otra gente se da cuenta. La otra gente se da cuenta que cuando usted ora, pasan cosas. Cuando usted está ahí hablando, pasan cosas. Hay una unción, la sola presencia de ellos, no importa en qué área, está trayendo el poder, el amor de Dios a la manera que Dios lo haría. Amén. Y ustedes y yo, hermanos, estamos invitados a seguir adelante. Tengo bastante más escrituras aquí, pero la unción para servir y la unción que nosotros conocemos, la unción de sanar, la unción de levantar a los muertos, es la misma unción. No hay otra unción diferente, es la misma unción que hace flotar hachas en el Antiguo Testamento, es la misma unción que usaron los reyes, es la misma unción de Romanos, es la misma unción de Romanos 8:11, ¿no? La unción del Espíritu Santo que resucitó a los Cristos de Jesús, que resucitó a los muertos desde el mismo infierno donde estaba Cristo Jesús, y vino y lo resucitó a él. El espíritu de resurrección sale con él y él está lleno de ese espíritu, y cuando sale ese Espíritu Santo y ese espíritu de resurrección, dice que ese mismo espíritu, en Romanos 8:11, dice que ese mismo espíritu está dentro de usted y vivifica su cuerpo mortal. Pero ese mismo espíritu de resurrección es el mismo espíritu de servicio, es el mismo espíritu que unge a estos hermanos en Éxodo 31 para hacer el trabajo dentro del templo. Es el mismo espíritu que nos viene en Hechos 6:3, cuando escogemos a 12 hombres llenos de sabiduría y entendimiento del Espíritu Santo para que sirvan las mesas, para que los hombres de Dios puedan estar pendientes de la palabra. Esto es necesario, hermanos.
Eso es necesario. Todo esto es parte de caminar con el Señor. Es la misma unción. Es la misma unción de resurrección. Es la misma unción de amor. Es el misma unción. No están fabricando, no se está fabricando más unción en el cielo. Es la misma unción que estaba en Cristo, está en usted. Para estar en una cocina cargando ollas, cantando, orando por las hermanas que estaban enfermas, una semana de administración. Eso fue allá arriba. Yo nunca fui, solo fui a uno de los meetings. Me acuerdo que solo fui a uno de los meetings. Y en esta iglesia también trabajé con la escuela que tenían de jóvenes. Y yo me quedé por fuera además de un meeting, parqueando un carro y haciendo cosas. Pero Dios nunca quitó su mirada de mí. Dios nunca dejó de caminar conmigo en la tarde cuando se acababa el día. Dios nunca dejó de ser fiel y amoroso conmigo. Porque tenemos que aprender a servir. Porque cuando se da la oportunidad, cuando el perfecto plan de Dios le lleva a usted a que usted está en una época de servicio donde es, yo le llamo época de púlpito, ¿no? Porque yo he estado en Estados Unidos debajo del tren 7 gritando el evangelio a un montón de muchachos que están viviendo debajo de esos puentes y llevando la vida muy fuerte. Y me ha tocado, gracias a Dios, estar en iglesias también muy numerosas y es la misma unción. Es la misma unción de servicio. La unción sirve para lo que usted necesite la unción. La unción sirve para lo que usted necesite la unción en ese momento. Vamos a leer, yo pienso que ya estamos redondeando, tal vez una de mis últimas escrituras. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos al versículo 6. Y obviamente esto es un brochazo muy, muy sencillo. Apenas tenemos una hora. No hay manera de extinguir la palabra que no se extingue. Pero obviamente esos son mis 5 centavos, como decimos en Norteamérica. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Y por qué era esto? Porque habían disensiones, porque la iglesia, porque el trabajo de Cristo estaba sufriendo, porque las personas no querían venir a servir, porque habían personas que todo el mundo quería estar en el púlpito, todo el mundo quería estar en una situación de aquí estoy yo, póngame en las luces a mí. Y desde los 18 años que yo conozco al Señor, ahora tengo 53, ha sido más parte del ministerio en privado, ha sido muchísima más parte del ministerio en privado. Todo el trabajo del Espíritu Santo en la vida de usted como creyente, antes que venir a hacer en un púlpito. Y ese trabajo es muy importante. Jesucristo entrenó 30 años de servicio, 30 años de obedecer a sus papás, 30 años de ser fiel en la iglesia, 30 años de estar caminando con Dios de la mano, 30 años de estar doblado en una mesa de carpintero, o a estar la discusión que eran carpinteros de los que hacían barcos. De cualquier manera, un trabajo muy físico en ese momento. Eran 30 años de entrenamiento para un ministerio de 3 años. Y sin embargo, nunca dejó de servir. Nunca dijo, Señor, que se haga a mi manera. Es más, en Getsemaní, Él está sudando gotas de sangre. Y Señor, no mi plan, tu plan. Señor, no lo vamos a hacer a mi manera, vamos a hacerlo a tu manera. Y eso le colaboró al resto de la humanidad. Eso hizo que la humanidad entera tenga la oportunidad de ser salvos por el sacrificio de Jesús, por el deseo de Jesús de mostrarnos una vida de amor y de humildad y de servicio. Eso es lo que le hace. ¿Y qué está haciendo ahorita sentado a la derecha del Padre? Está intercediendo por nosotros, orando y siguiendo, intercediendo, orando por nosotros. Él no debería estar haciendo nada, él ya sirvió. No, Él está sirviendo. Allá arriba, sentado a la derecha del Padre, sigue intercediendo por nosotros. Sigue amándonos, sigue viéndonos como Dios nos ve. Y es necesario, hermanos, como les dije al principio en Juan 13, 14 y 15, hagamos lo que Él hizo, sirvamos a su hermano, hágalo con un corazón para Dios.
¿sí? Todo esto es práctica, todo esto es necesario, todo esto es bueno para la iglesia, para que la iglesia esté fuerte. No lo hacemos para estar en una posición de liderazgo, una posición de, hey, aquí estoy yo, mírenme a mí. No necesidad de eso. El día que Dios te va a promover, el día que Dios te levanta y te pone en un sitio, no hay nadie que te pueda bajar de ahí. No te tienes que envolver en church politics, las políticas de la iglesia. No tienes que hacer absolutamente nada excepto servir a Dios. Señor, ¿en qué área puedo ser fiel? ¿En qué área, Señor, puedo estar pendiente? ¿Y cómo podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios? Si no estamos de acuerdo con su palabra, ¿no? ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Y si Dios está diciendo que Él quiere que yo trate a mis hermanos de esta manera, ¿cómo yo puedo caminar con Dios si no estamos de acuerdo? Si no estamos caminando como Él dice. Amén. Entonces es necesario, los invito, hermanos, a reflexionar. Como dicen, como decimos aquí, no me cogieron un poquito a quemarropa, no va a haber edición de esto. Así que me perdonan con mucho amor en la multitud de pecados si me equivoqué un poquillo en algunas cosas, pero el punto del asunto es sencillo. Dios te va a poner en lo grande si tú eres bien fiel en lo poco. Dios te va a seguir llevando más allá de tu entendimiento, de tu capacidad, mucho más allá. La unción es exactamente eso, la habilidad de Dios en mí, ¿sí? En nosotros, en nuestras fuerzas, nosotros no podemos hacer que la gente se caiga bajo la unción o que se resucite un muerto o que se sane un cáncer. Sin embargo, lo hacemos todos los días. Y en el Centro de Salud y Sanidad, donde servimos con mi esposa por varios años, en el Centro de Salud, de Oración y Sanidad en Kenneth Hagin Ministries, en Rema, allá en Tulsa, Oklahoma, a nosotros, que éramos los healing techs, los técnicos de sanidad, nos trataban igualito. Era el mismo grado de la gente que estaba parqueando los carros. Igualito. Nosotros no teníamos derecho de ir a decir, es que como yo estoy trabajando con sanando a los enfermos, yo quiero que me hagan el favor y me hagan reverendo. No, eran contados como horas de servicio en la iglesia, punto, no como horas ministeriales. Todas esas cientos de horas que pasamos orando por los enfermos, intercediendo con los enfermos y caminando con esos enfermos hasta que se sanaran, eran contadas como horas de servicio en la iglesia, punto. Y eran contadas exacto como eran contadas las horas de la gente en el parqueo, como eran contadas las personas que estaban trabajando con los niños. Ningún momento fue contado como horas para que nosotros pudiéramos decir, ahora quiero estas horas que sean contadas para que me puedan dar un título de reverendo. Nunca pasó. Entonces no nos creamos tanto porque el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas, no nosotros. Entonces los invito, hermanos, una vez más, a que ustedes sigan trabajando en su caminar con el Señor. Le agradezco a Dios por la oportunidad de darles mis 5 centavos en esta área. Tengo una pasión por la unción. He tenido años de estar con gente que uno considera así, que son ungidos. Y sí, hemos visto echar fuera demonios y hemos visto el mover de Dios y todas estas cosas. Pero el Señor nos lo dijo bien claro. ¿De qué se ponen ustedes contentos de que los demonios se les someten y de que hay maravillas y milagros? Estemos contentos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Y ahí ya te ponen pues a la margen, ya se te quitan las ganas, ¿no? Ya no te pones tan, uy, yo soy muy grande. No, el Señor dijo, los últimos serán los primeros y el más pequeño de ustedes va a ser uno de los más grandes. Y es mejor que nosotros humillemos nuestra carne, pues es mejor comernos el pastel de humildad nosotros solitos que cuando nos los toca servirnos. Es necesario en el ministerio de servicio trabajar en esa humildad. No es bueno que usted esté queriendo servir en la iglesia y usted está siendo atacado con orgullo a toda hora. Hay una cosa que al Señor no le gusta, es orgullo. Hay 7 cosas que Dios odia y una de ellas es orgullo. No lo dice la palabra en Salmos. Entonces, yo sí le doy las gracias a ustedes por tomar su tiempo de escucharnos y yo espero que esto les colabore de una manera especial, práctica, ¿no? A seguir viviendo su vida cristiana, a seguir siendo
conociendo más a Dios, ¿no? Ya no hay manera que Él nos ame más. Él ya nos amó y todavía nos ama más, pero sí hay manera de que nosotros nos demos cuenta más del amor de Dios hacia nosotros. No solamente del amor mío hacia el Padre, porque realmente ese era el amor de Pedro, ¿no? Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo nunca te negaré. Y a primera chance, lo negó 3 veces. Y después, pues claro, él quedó traumatizado con la autoestima en el piso y el Señor Jesús tuvo que venir a restaurarlo y levantarlo y amarlo. Pero Juan no sufría de esos problemas porque Juan estaba pendiente del amor de Dios hacia él. Yo soy el discípulo que él más ama. Yo soy el discípulo que él más ama. Y más adelante vemos también, obviamente, el apóstol Pablo, ¿no? Le dice hasta donde yo entiendo, en mi ignorancia de la Biblia, Juan, que lo invitaron a caminar con él, hay una discusión que ese no era el Juan. Si era otro Juan, pues bueno, pero a mí me parece en lo que yo he estudiado que era este Juan, a quien Dios más amaba, el que estaba más pendiente del amor de Juan y no sirvió en el ministerio. Le dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede cantar con la espalda sangrando, igual que este gordito. Y lo dejaron por fuera del ministerio, del caminar ministerial. Y él tuvo que ir allá a hacer lo que hacía, a cuidar ovejas, a cargar agua, a cortar leña. Hasta que años más tarde el hombre de Dios manda a pedir por Juan. Tráigame a Juan, que me es necesario estar con él. Porque reconocen que el amor de Dios estaba en él, que el servicio y el poder de Dios estaba en él, que el amor de Dios que el amor de Dios que cubre multitud de pecados, el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor, el amor de Dios que es ese río que emana del trono, ese es el amor de Dios, esa es la unción. Y la gente no sabe esos secretos. Ese amor líquido que está saliendo del trono, ese es el olor de Dios que estábamos hablando, ¿no? Y usted pasa un tiempo con Dios y usted sale oliendo a eso, a Dios. Y cuando está sirviendo en la iglesia, todo lo que usted toca tiene que oler a Dios. No es de que usted está pendiente de que este lo hizo el trabajo y que el otro no lo hizo y que este se queja y aquel no se queja. No, tenemos que cargarnos unos a otros, perdonar nuestras ofensas, servirnos unos a otros. Todos estamos en un sitio diferente en nuestro caminar con Dios, pero a todos se nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios y de seguir adelante en este caminar. Entonces, hermanos, una vez más, muchas gracias por tomarse su tiempo en esta masterclass. Ha sido una experiencia muy interesante para mí. Aprendí mucho escuchándome hoy. Muchas cosas las escuché por primera vez. Obviamente tenemos que confiar en la unción. Y una de estas situaciones siempre nos muestra cómo Dios sí, Él promete en su palabra. Usted siente si abra la boca y yo la llenaré. Y a veces uno siente, Dios mío, el cerebro no me va a dar para esta. Y Dios no está de acuerdo con las palabras de uno, gracias a Dios. Tenemos que estar de acuerdo con lo que la palabra dice. Yo soy más que vencedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo hacer lo que Jesús dice que yo puedo hacer. Porque si yo estoy parado y caminando con Dios, yo puedo estar de acuerdo con lo que la palabra dice. Y en Amós 3:3 dice, en ese momento yo puedo caminar con Dios. ¿Cómo podemos estar dos de acuerdo? ¿Cómo podemos estar dos caminando juntos si no estamos de acuerdo? El Padre y yo estamos de acuerdo que la palabra es vida y la palabra está en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hermanos, gracias por su tiempo una vez más. Gracias a los hermanos en la iglesia, palabras de fe y vida. Gracias a los pastores Magaña. Gracias, Señor, por el amor de Dios. Voy a orar por ustedes y por esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, un entendimiento sobrenatural más allá de nuestro entendimiento de lo que es la unción. Y más aún, Señor, la unción y la capacidad que tú nos has dado para servir en nuestra iglesia, para servir en nuestras casas, para servir, Señor, en la comunidad, Señor. Tú nos enseñaste a servir. Tú lo hiciste todo con una motivación de amor, Señor. Que mi motivación sea amor, Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el crédito de lo que tú has hecho y lo que tú hagas, Señor. Y le damos las gracias en el nombre perfecto de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Muévete y haz lo que tú quieras hacer. Hermanos, gracias
y que pasen muy buena noche. Amén.